Cuando Mateo, de 6 años, da sus primeros pasos en el zoológico, le cautiva la idea de ver leones, criaturas que él cree que son el epítome de la valentía. Pero lo que comienza como una alegre salida familiar rápidamente se vuelve siniestro cuando Mateo es empujado misteriosamente al recinto de los leones. Sus padres, Carlos y Elena, se quedan paralizados de horror cuando su hijo se encuentra cara a cara con el león, su mirada inocente se encuentra con la mirada fija del animal. A medida que aumentan las tensiones, también lo hace la inquietante presencia de Declan, un empleado del zoológico cuya mirada los sigue con una intensidad inquietante. Con su hijo a salvo pero traumatizado, Carlos y Elena emprenden un angustioso viaje en busca de justicia, revelando una conexión pasada que une a Declan con su familia de maneras inimaginables. A medida que se revelan los secretos, la línea entre la venganza y la justicia se difumina, lo que los desafía a encontrar el verdadero significado del coraje y el poder del perdón. Carlos observó cómo Mateo prácticamente saltaba en el asiento trasero, agarrando su león de peluche. ¿Ya llegamos, papá? Los ojos de Mateo brillaban de emoción. Casi, se rió Carlos, mirando a Elena, quien le devolvió la sonrisa. Ha estado hablando de los leones toda la mañana. Elena se volvió hacia Mateo. Entonces, ¿cuál es el primer animal que quieres ver? Leones. Son los más valientes, ¿verdad? La voz de Mateo estaba llena de admiración. Carlos estacionó el auto y Mateo salió corriendo, sus pequeñas piernas trabajando el doble de tiempo. Se tomaron de la mano y caminaron a través de la entrada. Carlos no podía quitarse el orgullo que se hinchaba en su pecho. Hoy, pensó, se trataba de crear recuerdos, unos que Mateo llevaría consigo para siempre. Mientras pasaban por las puertas, un empleado del zoológico llamado Declan los miró con una mirada fría. Carlos se dio cuenta, sintiendo la tensión repentina en el aire. La mirada de Declan se demoró un poco más de lo debido, y un leve ceño fruncido arrugó su rostro. ¿Pasa algo?, preguntó Elena, sintiendo la inquietud de Carlos. Probablemente no sea nada, murmuró Carlos, viendo a Declan alejarse. Solo, ese tipo. La forma en que nos miró. Elena le apretó la mano. No dejemos que una mala mirada arruine el día de Mateo, ¿de acuerdo? Carlos asintió, pero no podía quitarse por completo la sensación. Aún así, se volvió hacia Mateo, que tiraba de su mano, con el rostro ansioso y lleno de asombro. Avanzaron, pero la mente de Carlos permaneció ligeramente nerviosa. Mateo se lanzó de una exhibición a otra, señalando con entusiasmo pájaros coloridos, reptiles curiosos y koalas soñolientos. Su risa resonó en el aviario cuando un loro azul brillante voló cerca de él, y Carlos se encontró momentáneamente perdido en la alegría de su hijo. Esto es exactamente lo que quería para él, le murmuró a Elena. Pero mientras se acercaban a los reptiles, Carlos vio a Declan de nuevo, deteniéndose junto al recinto con una expresión que ahora era más difícil de interpretar. ¿Era enojo? ¿Desaprobación? Carlos apretó la mandíbula, sintiendo que una inquietud volvía a apoderarse de él. Carlos, ¿estás bien?, preguntó Elena, observándolo de cerca. Se obligó a sonreír. Estoy bien. Sigamos adelante. Pero su mirada seguía yendo hacia donde había estado Declan. Mateo, afortunadamente, no se dio cuenta, demasiado ocupado maravillándose de la enorme pitón que descansaba detrás del vidrio. Mira, papá, leones. Mateo presionó sus manos contra el vidrio, su rostro inundado de asombro mientras observaba a las enormes criaturas descansando al sol. Carlos y Elena se unieron a él, igualmente cautivados, hasta que Carlos vio a Declan, ahora de pie más cerca, su mirada intensa e inquietante. Esta vez, la expresión de Declan tenía una clara hostilidad, y Carlos sintió una oleada de ira crecer dentro de él. ¿Cuál es su problema?, Carlos murmuró en voz baja. No hagamos esto aquí, Carlos, susurró Elena, sintiendo su creciente frustración. A Mateo le encanta esto. Respirando profundamente, Carlos obligó a su atención a Mateo, quien estaba cautivado por un león que levantaba su enorme cabeza, lanzándole una mirada lenta y firme directamente hacia él. Fue un momento de belleza,
pero la sombra de Declan lo hizo sentir frágil, como si un movimiento en falso pudiera destrozarlo todo. Cuando estaban a punto de irse, Declan se acercó con una mirada inescrutable. Carlos intentó dar un paso adelante, bloqueándolo, pero Declan pasó de largo, con los ojos fijos en Mateo. En un instante, la mano de Declan empujó, enviando a Mateo tropezando hacia adelante hacia la barandilla baja del recinto. Mateo, gritó Elena, extendiendo la mano cuando Mateo perdió el equilibrio. Carlos se abalanzó, pero fue demasiado tarde. Mateo cayó al interior del recinto, aterrizando con un ruido sordo. El silencio llenó el espacio mientras el león levantaba la cabeza, mirando al niño pequeño que yacía en el suelo, desconcertado e inmóvil. Carlos y Elena se quedaron paralizados de horror, el destino de su hijo pendía de un hilo mientras la bestia se acercaba. Mateo yacía aturdido en el suelo de tierra, con los ojos muy abiertos parpadeando al ver al imponente león que lentamente cerraba la distancia entre ellos. Mateo, gritó Carlos, con la voz ronca por el miedo. Él y Elena se presionaron contra el cristal, desesperados por alcanzar su hijo. ¿Papá? La voz de Mateo tembló, pero no se movió. Elena agarró el brazo de Carlos. ¿Qué hacemos? Está demasiado cerca del león. Ni siquiera puede. Carlos, no puede moverse. Carlos tragó saliva, apenas podía respirar. Quédate quieto, Mateo, gritó, esperando que su voz pudiera mantener a Mateo tranquilo. A medida que el león se acercaba, la multitud reunida contuvo la respiración, paralizada por la escena surrealista y aterradora. El león se detuvo a unos pocos pies de Mateo, mirándolo sin pestañear. Mateo se quedó quieto, sus ojos fijos en los del león como si compartieran un entendimiento. Susurró, no te tengo miedo. Carlos y Elena, que miraban impotentes, sintieron un destello de esperanza cuando el león pareció dudar, agachándose en lugar de atacar. Está bien, susurró Elena, incapaz de apartar la mirada. Está tranquilo, dijo Carlos, con la voz cargada de asombro. Es como si estuvieran, conectándose de alguna manera. La multitud murmuró con incredulidad, cautivada por la calma entre el niño y la bestia. El corazón de Carlos latía con fuerza mientras deseaba que el momento durara, rezando para que fuera suficiente para mantener a Mateo a salvo. Carlos no pudo soportarlo más. Tengo que sacarlo, dijo, tratando de trepar por la barandilla, pero un guardia de seguridad lo detuvo. No pueden. Es demasiado peligroso. ¿Peligroso? Espetó Carlos, con la voz cargada de ira. Es mi hijo el que está ahí abajo. Me necesita. Elena se agarró de su brazo, con sus propios ojos desorbitados. Por favor, que saquen a Mateo, susurró, aunque cada parte de ella también quería entrar corriendo. El equipo de seguridad les aseguró que estaban haciendo todo lo que podían, pero la paciencia de Carlos y Elena estaba al límite. Carlos se volvió hacia los guardias, con la voz ahogada por la emoción. Si algo le pasa, si no sale de ahí, no pudo terminar, sus palabras se disolvieron en una súplica. Pero su ira hacia Declan hervía a fuego lento bajo la superficie, jurando que no dejaría que esto pasara sin consecuencias. El personal del zoológico se movió rápidamente, usando una serie de ruidos fuertes y distracciones para atraer al león. Carlos y Elena observaron angustiados como un cuidador, tembloroso pero decidido, se dirigía hacia Mateo. Vamos, un poco más cerca, murmuró Elena, con las manos presionadas sobre su boca en oración. Mateo finalmente levantó la vista cuando el cuidador extendió su mano. Ven aquí, amigo, dijo el cuidador suavemente, persuadiéndolo. Mateo se arrastró hacia adelante, y tan pronto como estuvo a su alcance, el cuidador lo levantó, retrocediendo con cuidado mientras la multitud estallaba en aplausos de alivio. Carlos y Elena corrieron a su encuentro mientras volvían a trepar por la barrera. Carlos abrazó a Mateo con fuerza, sus propios hombros temblaban de alivio. Estás bien, susurró, dándole un beso en la cabeza a su hijo mientras Elena lo sostenía a ambos, con lágrimas corriendo por su rostro. Salieron del zoológico, sosteniendo a Mateo de manera protectora entre ellos,
todavía aturdido pero ileso. Una vez que estuvieron en el auto, Elena se volvió hacia Carlos, con la voz temblorosa. Él podría haber. Carlos le apretó la mano. Pero no lo hizo. Mateo está a salvo. Eso es todo lo que importa ahora. Pero ese hombre. Declan, dijo Elena, con los ojos brillando de ira. Esto no fue solo un accidente. Empujó a Mateo. Él hizo esto. La mandíbula de Carlos se tensó. No vamos a dejar que se salga con la suya. Nos aseguraremos de que responda por lo que hizo. Miró a Mateo, durmiendo en el asiento trasero, y sintió una oleada de determinación. Buscarían justicia, sin importar lo difícil que fuera. Carlos y Elena se sentaron frente a la gerente del zoológico, una mujer de mediana edad con una expresión de labios apretados. Queremos denunciar lo que pasó. Nuestro hijo podría haber muerto por culpa de Declan, dijo Carlos, con voz firme pero cargada de ira. El gerente parecía incómodo. Le aseguro que nos tomamos esto muy en serio. Declan ha sido suspendido mientras investigamos. Elena se inclinó hacia adelante, con voz firme. La suspensión no es suficiente. Él necesita rendir cuentas. Lo que hizo fue intencional. El gerente asintió, pero su respuesta sonó hueca. Estamos cooperando con las autoridades. Eso es todo lo que puedo decir ahora mismo. Al irse, Carlos se volvió hacia Elena. Esto no ha terminado. Si no actúan, los obligaremos. Más tarde ese día, sonó el teléfono de Carlos. Era un reportero. Señor Ortega, nos enteramos del incidente con su hijo en el zoológico. ¿Estaría dispuesto a compartir su historia? Carlos dudó, pero miró a Elena, quien le hizo un gesto de aliento. Sí, hablaremos, respondió. Esa noche, se sentaron para una entrevista y compartieron la historia de Mateo con el mundo. No se trata solo de nuestro hijo, dijo Elena a la cámara. Queremos asegurarnos de que ninguna otra familia pase por esto. La historia llegó a los titulares y el público respondió con indignación, ejerciendo presión sobre el zoológico. Carlos y Elena sintieron una oleada de esperanza cuando la atención de los medios amplificó sus voces, empujando al zoológico más cerca de la rendición de cuentas. Unos días después, el amigo de Carlos, que trabajaba en la policía, llamó. Carlos, investigué un poco. Declan tiene antecedentes, quejas de otros visitantes, incluso de algunos vecinos. La mandíbula de Carlos se tensó. Entonces, ¿sabían que era un problema y no hicieron nada? Eso parece, confirmó el amigo. Esta información podría ayudarte a construir un caso más sólido. Carlos compartió la noticia con Elena, que estaba horrorizada y resuelta a la vez. Si ignoraron esto, son igualmente responsables, dijo. Conocer el historial de Declan fortaleció su determinación, dándoles un nuevo ángulo para su lucha. La noticia de la historia de Declan se difundió rápidamente y pronto, los miembros de la comunidad comenzaron a apoyar a Carlos y Elena. Asistieron a un ayuntamiento local, donde la gente habló en apoyo. Una vecina se acercó a ellos después de la reunión, con la voz temblorosa por la emoción. Lo que le pasó a Mateo fue impensable. Todos los apoyamos. Carlos y Elena se sintieron profundamente conmovidos por la efusión de apoyo. Gracias, dijo Elena, con la voz entrecortada. Se dieron cuenta de que no estaban solos, la comunidad estaba con ellos, reforzando su coraje y determinación para continuar su lucha. Poco después, el zoológico emitió una declaración pública. Declan ha sido suspendido, a la espera de una investigación exhaustiva, anunció la directora, en tono formal. Pero para Carlos y Elena, parecía un intento poco entusiasta de apaciguar al público. Esto no es suficiente, dijo Carlos, apretando los puños mientras miraban la conferencia de prensa por televisión. Tienen que asumir la verdadera responsabilidad. Elena asintió. Entonces iremos más allá. Vamos a emprender acciones legales. Carlos y Elena se sentaron frente a Harold Green, su abogado,
en su modesta oficina. Tienen un caso sólido, les aseguró Harold. La negligencia del zoológico y las acciones de Declan crearon un entorno inseguro para Mateo. Elena asintió, con expresión resuelta. Queremos justicia. Queremos que Declan rinda cuentas y que el zoológico asuma la responsabilidad. Harold se inclinó hacia adelante. Necesitaremos mantenernos concentrados. No será fácil, el zoológico intentará restarle importancia al incidente como un accidente. Carlos intercambió una mirada con Elena, su mano apretando la de ella. Estamos listos para lo que sea necesario, dijo, con determinación clara en su voz. Sabían que estaban entrando en una batalla difícil, pero sintieron una renovada sensación de propósito mientras se preparaban para el juicio que se avecinaba. En la sala del tribunal, el abogado defensor del zoológico habló con fluidez. Este incidente fue un trágico accidente. Declan no fue directamente responsable de la caída de Mateo. Carlos apretó la mandíbula, la ira hirviendo bajo su exterior tranquilo. Ese hombre empujó a mi hijo, le susurró a Elena. Y ahora están tratando de desestimarlo como si no fuera nada. Elena puso una mano reconfortante sobre su brazo. Solo están tratando de protegerse. Pero tenemos la verdad de nuestro lado. Harold se levantó para contraatacar. Esto no fue un accidente. Declan tenía antecedentes de agresión y se le permitió continuar trabajando sin supervisión. El zoológico descuidó su responsabilidad de garantizar un entorno seguro. Carlos sintió una oleada de esperanza al ver la reacción de la sala del tribunal ante las palabras de Harold. Varios miembros de la comunidad subieron al estrado para testificar, cada uno contando ejemplos de la conducta hostil de Declan. Un visitante describió una confrontación que había presenciado. Parecía disfrutar intimidando a las familias, dijo la mujer, echando una rápida mirada a Carlos y Elena. Otro testigo agregó, recuerdo que Declan los observaba de cerca ese día. No era normal. Carlos sintió que se le quitaba un peso de encima al escuchar estas historias. La gente ve la verdad, Elena, susurró. Están de nuestro lado. Elena asintió, con los ojos empañados de gratitud. No estamos solos en esto, respondió suavemente, sintiendo que el apoyo de la comunidad fortalecía su caso. Harold presentó la evidencia que habían descubierto sobre la historia de Declan. Hay múltiples quejas en el expediente, pero el zoológico ignoró las advertencias, afirmó, sosteniendo los registros. Esto muestra un patrón de agresión que el zoológico decidió pasar por alto. El abogado defensor se movió incómodo, tratando de objetar. Pero Harold siguió adelante, detallando cada incidente mientras la sala del tribunal escuchaba atentamente. Carlos observó cómo cambiaban las expresiones de los miembros del jurado, su simpatía y conmoción eran evidentes. Elena susurró, esto podría cambiarlo todo. Carlos asintió, sintiendo que la marea cambiaba a su favor. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz, y estaba claro que las acciones de Declan estaban lejos de ser incidentes aislados. A medida que el juicio se acercaba a su conclusión, apareció un testigo sorpresa, un ex empleado que reveló una conexión enterrada durante mucho tiempo entre Declan y la familia de Carlos. Declan culpó a la familia Ortega por algo que sucedió hace años, explicó el testigo, y un silencio tenso cayó sobre la sala del tribunal. Carlos intercambió una mirada atónita con Elena. Entonces esto no fue aleatorio, murmuró, sintiendo que la traición dolía más de lo que había imaginado. Harold se inclinó hacia ellos, en voz baja. Esto es crucial. Muestra un motivo detrás de las acciones de Declan. Carlos se sentó con su padre, con las manos apretadas. Papá, ¿por qué no me contaste sobre Declan, que guardaba rencor contra nuestra familia? Su padre suspiró, mirando hacia otro lado. No pensé que alguna vez llegaría a esto. La familia de Declan, siempre nos culparon por lo que sucedió en el pasado. ¿Qué sucedió?, presionó Carlos, sintiendo el peso de la traición instalarse. Fue una vieja disputa comercial. Su padre creía que le habíamos costado su sustento, y Declan ha cargado con ese resentimiento desde entonces.
La voz de su padre estaba llena de arrepentimiento. Carlos sintió una mezcla de ira y tristeza. Esto no era solo un acto al azar, era profundamente personal, y esa verdad solo alimentó su determinación de ver que se hiciera justicia. Esa noche, Carlos y Elena cavaron más profundo, decididos a comprender el alcance total de la animosidad de Declan. Juntaron los documentos y encontraron viejas denuncias presentadas por el padre de Declan contra la familia de Carlos. Entonces, esto se remonta a décadas atrás, murmuró Elena, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Pero, ¿por qué aferrarse a ello con tanta fuerza? Carlos exhaló lentamente. Algunas personas no pueden dejar atrás el pasado. Declan ha sido envenenado por la amargura de su padre. Elena le tocó el brazo con suavidad. No excusa lo que hizo. En todo caso, muestra lo peligrosos que pueden ser los rencores. Estamos haciendo lo correcto al asegurarnos de que enfrente las consecuencias. Carlos asintió, sintiéndose más decidido que nunca. Ya no se trataba solo de Mateo, se trataba de corregir errores que se habían enconado durante demasiado tiempo. En una reunión comunitaria, Carlos y Elena compartieron lo que habían descubierto. Los vecinos y los partidarios escucharon, sorprendidos y conmovidos por la profundidad de la venganza de Declan. Esto no se trata solo de nosotros, dijo Carlos, con voz fuerte. Se trata de responsabilizar a las personas por sus acciones, sin importar cuán antiguas sean las rencillas. Un líder comunitario dio un paso adelante y asintió. Te apoyamos, Carlos. Esto nos ha abierto los ojos y te apoyaremos para que se haga justicia. El apoyo los envalentonó. Carlos sintió una oleada de gratitud y fuerza mientras miraba alrededor de la sala. No estaban luchando solos, su comunidad estaba con ellos, alimentando su determinación de enfrentar lo que viniera después. En un entorno de mediación, Carlos finalmente se encontró cara a cara con Declan. ¿Por qué?, preguntó Carlos, con voz firme pero rebosante de emoción. ¿Por qué poner a mi hijo en peligro por algo que no tenía nada que ver con él? El rostro de Declan se torció con una sonrisa amarga. Tu familia destruyó a la nuestra. Mi padre perdió todo por tu culpa. Carlos negó con la cabeza. Mi hijo no tuvo nada que ver con eso. Este rencor es tuyo y termina contigo. La bravuconería de Declan vaciló, revelando un destello de duda. Pero su expresión rápidamente se endureció de nuevo. Ya veremos. Carlos abandonó el enfrentamiento sintiendo una extraña sensación de cierre, sabiendo que había visto la verdadera naturaleza de Declan. La amargura de este hombre lo consumiría, pero Carlos estaba decidido a que ya no afectaría a su familia. De vuelta en casa, Carlos y Elena revisaron su caso con Harold, preparándose para la conclusión del juicio. Han hecho todo lo que podían, les aseguró Harold. Ahora esperamos la decisión del tribunal. Carlos miró a Elena, quien le hizo un gesto de aliento. No importa lo que pase, defendimos a Mateo. Le mostramos la importancia del coraje. Elena le apretó la mano. Y le mostramos que siempre lucharemos por lo que es correcto. La familia reflexionó sobre su viaje, sintiendo una abrumadora sensación de unidad y resiliencia. Estaban listos para enfrentar el juicio final, sabiendo que ya habían ganado algo mucho más importante, la fuerza para defenderse unos a otros. En la sala del tribunal repleta, Carlos y Elena contuvieron la respiración mientras la voz del juez resonaba por la sala. Después de revisar las pruebas, la decisión del tribunal es que Declan Morro y el zoológico de la ciudad son responsables del daño causado. Elena apretó la mano de Carlos y sintió alivio. Lo logramos, susurró, con la voz ahogada por la emoción. Carlos asintió, incapaz de hablar mientras miraba a Mateo, que estaba sentado junto a ellos, agarrando la mano de su madre. Hicimos esto por ti, Mateo. Por tu seguridad y por cada niño que merece sentirse seguro. Mateo levantó la vista con una pequeña y valiente sonrisa, sin entender del todo el veredicto, pero sintiendo el peso del momento. Carlos y Elena compartieron una mirada de logro, habían ganado una batalla que significaba todo para su familia. Días después del veredicto,
el zoológico celebró una conferencia de prensa. El director habló con una expresión sombría. Lamentamos profundamente el incidente que involucró al joven Mateo Ortega. Con efecto inmediato, estamos implementando protocolos de seguridad integrales y un estricto proceso de investigación de antecedentes para todos los empleados. Al ver la transmisión, Carlos asintió con satisfacción. Puede que haya sido necesario todo esto, pero finalmente están haciendo cambios. Elena exhaló lentamente, su alivio se mezcló con una sensación de cierre. Es un comienzo. Están reconociendo su responsabilidad. Español, tenemos una gran responsabilidad, y eso es más de lo que jamás pensamos que tendríamos. Se miraron el uno al otro, sintiendo que la carga se aliviaba cuando el reconocimiento público del zoológico validó sus esfuerzos y el coraje que se necesitó para llegar hasta aquí. Una vez terminado el juicio, Carlos, Elena y Mateo comenzaron sesiones de terapia en familia. Durante una sesión, el terapeuta le preguntó a Mateo, ¿cómo te sientes cuando piensas en el zoológico ahora? Mateo pensó por un momento antes de decir, tenía miedo, pero luego fui valiente. Y mamá y papá también fueron valientes. Carlos sonrió, con el corazón henchido de orgullo. Sí, Mateo. Todos fuimos valientes juntos. Elena se inclinó hacia adelante, con su voz suave pero llena de convicción. Pasamos por algo difícil, pero todavía estamos aquí, más fuertes que antes. Las sesiones los ayudaron a procesar el trauma y, poco a poco, sus cicatrices comenzaron a sanar. Mateo recuperó la confianza y Carlos y Elena encontraron consuelo en la resiliencia de su familia. Un día, recibieron una invitación del director del zoológico, invitando a Mateo a regresar como invitado honorario. Podría ser bueno para él, dijo Elena, mirando a Carlos. Para ayudarlo a encontrar un cierre. Regresaron al zoológico y Mateo, ahora visiblemente más tranquilo, los guió de regreso al recinto de los leones. Esta vez, las barreras eran más altas y había más miembros del personal apostados cerca. Mateo observó a los leones con una mirada pacífica en su rostro. Ya no tengo miedo, dijo, mirando a sus padres. Creo que el león sabía que yo era valiente. Carlos colocó una mano sobre el hombro de Mateo, sus propios ojos llenos de orgullo. Lo fuiste, Mateo. Más valiente de lo que jamás imaginé. Al salir del zoológico, Carlos y Elena caminaron de la mano con Mateo entre ellos, sintiendo una renovada sensación de paz. La dura experiencia había sido larga y dolorosa, pero habían emergido más fuertes y más unidos. En el auto, Mateo miró por la ventana, su voz suave. Quiero ayudar a la gente algún día, papá. Como tú me ayudaste a mí. La garganta de Carlos se apretó y miró a Elena, quien asintió con orgullo. Ya lo haces, Mateo. Y siempre lo serás. Con sonrisas y un sentido compartido de propósito, se alejaron del zoológico, listos para aceptar lo que les deparara el futuro, con un vínculo inquebrantable y un coraje inquebrantable.